Hola amigos, acompáñanos a crear un delicioso momento para consentirte a ti y a tus seres queridos. Necesitaremos masa sablé. El enlace a la receta está apareciendo en tu pantalla. 120 gramos de azúcar, 120 gramos de almendra en polvo, 2 huevos, 120 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente y una cucharada de ron. Recuerda que la receta por escrito la encuentras en nuestra página web. Divide la masa en dos partes. Regresa una mitad al refrigerador. Extiende la otra usando papel encerado y regrésala al refrigerador. Repite con la otra mitad. Por la cantidad de mantequilla, la refrigeración te ayudará a manejarla más fácilmente. Mientras tanto, vamos a preparar el relleno. Comienza suavizando la mantequilla. Ahora integra los huevos uno por uno. Añade la mitad del azúcar, la otra mitad con el ron y la almendra molida. Una vez integrada, deja de mezclar. Refrigérala en lo que hacemos las tartaletas. Corta círculos y transfiérelos a los moldes para tartaletas que vayas a utilizar. Rellénalas y distribuye la preparación. Aquí voy a agregar trozos de durazno en almíbar y rebanadas de almendra, pero esto es opcional. Con el horno precalentado a 180 grados centígrados, hornéalas hasta que estén ligeramente doradas. Se van a llevar un tiempo aproximado de 15 a 20 minutos. Permite que se enfríen un poco antes de desmoldar. Si deseas, puedes agregar azúcar glass para decorar. Con estas cantidades nos salieron 24 mini tartaletas. Como verás, es una receta muy fácil y deliciosa. Anímate a prepararlas y platícanos cómo te fue. Hasta luego, amigos.